Vamos a meternos con un tema que muchos discuten, muchos se debate, pero vamos a analizarlo con Alberto Roscolequier, doctor en economía. ¿Cómo implica esta decadencia histórica de la Argentina? ¿Desde dónde la podemos marcar? Porque esto es algo vox populi, Alberto. Muchos dicen la decadencia de la Argentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santiago? Muy bien, Alberto. Bueno, Es correcto. Bueno, la pregunta tuya es correcta porque mucha gente se pregunta cuándo empezó la decadencia. Yo simplemente voy a aportar datos reales, nada más. No voy a entrar en el hecho político, sino voy a hacer solamente el análisis técnico. ¿Correcto? bien. Vamos a ver los últimos 50 años. Los datos están extraídos, te voy a dar la fuente, del Banco Mundial, y también están extraídos del IERAL, que es esta fundación económica. Pero yo voy, por ejemplo, y por supuesto voy a hacer una mínima conclusión, porque hay datos que realmente son estremecedores, Santiago, estremecedores. Partimos de Paso a tirar simplemente algunos 1974. números fundamentales. Bien. Unos números fundamentales. Partimos, Alberto, de 1974, entonces. Exactamente. Te voy a decir, si Argentina hubiera crecido en los últimos 50 años, igual que el resto del mundo, hoy el PBI de Argentina sería 60% más grande. En los últimos 50 años, Argentina creció el 1,8% y el mundo, por lo menos en América Latina creció el 3,2%. Que sí, que América Latina creció mucho más que Argentina. Recordemos que cuando vos querés analizar una cifra de crecimiento, al 1,8 promedio tenés que sacarle el 1,3, que es el incremento de la población, que claro, es que prácticamente Argentina no crece. Argentina tiene, para darte una idea, tiene diferentes problemas. Argentina tuvo desde el año 1950 26 años de recesión. Que es que prácticamente la mitad de los últimos 50 años Argentina estuvo en recesión. Y estuvo más años en recesión que incluso que otros países como el Congo, como Chad, como Ucrania, como Venezuela, en cantidad de años. Ahora, cada recesión a Argentina le costó por año una baja del 4% del PBI. Cada recesión. El comercio internacional, que por ejemplo representaba en el año 2002 en Argentina, el comercio internacional tenía un 42% del PBI, hoy escasamente está en un 30-32%. Y esto estamos hablando de un hecho importante de dólares. Habemos, por ejemplo, aranceles. Los aranceles que, por ejemplo, en los países que están dentro del Mercosur, entre ellos no se pagan impuestos, ¿correcto? Claro. Pero ¿cuál es el arancel promedio con los países que no son del Mercosur? 13,4%. Pero si lo comparamos con, por ejemplo, los aranceles de la zona del Pacífico, las alianzas del Pacífico, ahí los aranceles promedios son del 5,2, 5,3%. Entonces, también nos ha costado este tipo de decadencia, una decadencia en la calidad humana de la gente desde el punto de vista de la cultura. Hay un dato que es estremecedor. Hoy, por ejemplo, se dice que las personas adultas de 55 años para arriba, apenas el 24% tiene, digamos, un 24%, 25% tiene un título universitario. Pero si vos, por ejemplo, vas a una franja etaria menor, o sea, gente entre 25 y 34 años, apenas tiene el título universitario, no llega ni al 18%. ¿Qué quiere decir? Que los jóvenes cada vez están menos educados que la generación que los precedió. Esto implica menor educación, menor calidad educativa, y finalmente, fíjate vos, Santiago, que la importancia de la calidad educativa y la educación, porque vos bien sabés mejor que nadie la importancia que está teniendo la inteligencia artificial en todos los planos. Y por entrar en esta área nueva que ya el mundo ya está transitando, el tema de la inteligencia artificial, hace falta una población educada bajo otros aspectos totalmente diferentes. Y en Argentina tenemos una población que está con bajo nivel educativo en cantidad, en calidad, y está como Argentina está fuera del tiempo y del espacio. Pero te voy a dar un dato. Argentina de 1960 a 1974, que como bien dijiste vos, yo empecé el análisis en el 74, de 1960 a 1974 Argentina creció el 4,2% anual. Pero es a partir del 74
que el crecimiento empieza a ser del promedio del 1,8. Ahora, ¿qué problemas tiene que están señalando los organismos internacionales a la Argentina? Tiene problemas de incertidumbre, políticas que van cambiando, leyes que no se respetan en el tiempo, políticas comerciales restrictivas. Hablan, por supuesto, del capital humano. Hablan de aranceles que va a haber que trabajar de otra manera porque el mundo se está tendiendo a abrir y realmente acá hay que hacer un barajar y dar de nuevo. Y esto lo comento, Santiago, porque son simplemente observaciones numéricas, son datos que están disponibles para toda la gente. En pocas palabras, Argentina ha perdido medio siglo, no solo que ha perdido enorme cantidad de PBI, al perder PBI también perdés esperanza, no le puedes dar un mejor nivel de vida de la población. Por supuesto tuvo una contracara también a nivel de pobreza. Fíjate, hoy estamos hablando de una pobreza, estoy tomando cifras de la Universidad Católica Argentina, Agustín de Salvia, que es un brillante profesional, 55% de pobreza. Entonces, tenemos una curva descendiente del PBI, una curva ascendiente de problemas, curva de pobreza ascendiente. Entonces, la pregunta es, si cada vez en un país tenés gente que cada vez está menos educada, con menos calidad educativa, ¿cuál es el futuro incluso del liderazgo? Que ya no hablo solamente de la parte económica, estoy hablando incluso de cuál va a ser el sostenimiento de las bases jóvenes que van a tener que el día de mañana reemplazar a los actuales dirigentes en todos los aspectos. Y cuando hablo de dirigentes no me refiero solamente a políticos. Entonces, la verdad que esto no es para desesperarnos, es simplemente para saber que si hay un diagnóstico, y lo hay, si hay números, los hay, y si hay un entendimiento de qué es lo que pasó, si Argentina no encuentra una manera de dialogar entre los diferentes actores políticos, que la verdad que la clase política en general en Argentina todavía no le cayó a la ficha, esta es la verdad, del el grado de desazón que tiene la gente y el grado de destrucción de la economía. Te va a dar un último dato que es terrible. En el año 1910, Argentina tenía un PBI per cápita, 1910, que en promedio era el 95% del PBI per cápita que tenían las naciones desarrolladas en aquel momento. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Países Bajos. Entonces, Argentina es el único caso de un país que se desarrolló, que fue barranca abajo. Hay otros países que nunca pudieron subir la cuesta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos explicar seguir en esta decadencia si no tenemos la valentía de observar los números que nos están hablando, nos están gritando? O sea, siempre hay soluciones, pero nunca va a haber soluciones cuando hay oídos sordos y cuando hay un apartamiento de la verdad. Cuando hablas de 1910, pregunto si las cartas las repartió el mundo y nosotros llegamos tarde a ese reparto. Y hablo de las guerras donde la Argentina fue neutral, pero claro, el mundo se dividió de una manera totalmente diferente en cuanto a los que participaban y los que no participaban. Porque, si no, ¿por qué empieza desde 1910 esta decadencia argentina? Porque Argentina en aquel momento, Santiago, si bien el mundo es diferente, es correcto lo que vos planteás, porque hay que ver los análisis en el momento histórico, pero Argentina era un país totalmente abierto, era un país que comerciaba con el mundo, tenía una participación mucho mayor en el comercio internacional. Entonces Argentina no pudo acompasar los tiempos. Es verdad que hubieron después de la Segunda Guerra Mundial, estuvieron los acuerdos de Yalta, cuando también termina la Primera Guerra Mundial, cómo las potencias reparten el mundo. Pero no menos cierto es que hay países pequeños con mucho menor posibilidades que tenía Argentina que han salido adelante. ¿Cómo se explica que América Latina en promedio crece el 3,2 y Argentina en promedio en los últimos 50 años creció el 1,8? Estoy hablando del mismo continente. Entonces, es verdad que el mundo también presiona. Por ejemplo, se dice, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada. Es cierto, es verdad. Y uno dice, sí, lo salvó el Plan Marshall. El Plan Marshall ayudó. Pero yo me tomé el trabajo de actualizar el Plan Marshall a valores constantes. ¿Sabes cuánto es el Plan Marshall a valores constantes hoy? No llega a 15.000 millones de dólares, Santiago. Nada. No llega a 15.000 millones de dólares en dólares constantes. ¿Qué quiere decir? Que esos países pasaron momentos difíciles, durísimos, pasaron guerras, se sacrificaron, y claro, en algún momento hubo la luz, porque la verdad que la han logrado. Si bien es cierto que Europa no son todos los países exactamente igual, pero la verdad que lo que está exhibiendo Argentina
es algo que no se puede entender. Mira, con esto te quiero comentar, cuando yo estudiaba en el exterior, me acuerdo que un profesor de economía muchas décadas atrás me dijo que había 3 tipos de países. ¿Me escuchás, Sí, Santiago? perfecto, lo conozco, sí, decime, Alberto. Decía que estaban los países normales, dice, yo no quiero perder tiempo en hablar de los países normales, vayan a la biblioteca y lean ahí los libros. Después está Japón y Argentina. Japón porque no tiene prácticamente nada y logra todo, y Argentina que tiene todo y no logra prácticamente nada. Entonces, como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. Si vosotros vamos a seguir culpando siempre al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, y no vamos a ver nuestras propias políticas que son prácticamente destructoras de la creación del valor. Entonces, el tema vamos a seguir en problemas. La solución, en pocas palabras, va a depender de los líderes políticos que van a tener que encauzar en algún momento este país para destinos más gloriosos. Sin duda, y no hablamos ni siquiera de la cantidad de veces que se cambió la moneda, en mis 50 años también, y la pérdida del valor del dinero de la moneda nacional. Da para hablar mucho, Alberto. En algún momento te pregunto si, para que lo veamos en otro momento, si sentís que hubo algún tipo de boicot al compra argentino en algún momento y alguna otra potencia reemplazó, como lo hace Brasil hoy, como lo hace Uruguay, a los productos argentinos por alguna situación. Hagamos un poco de historia de eso para la próxima, si te parece. Me parece bárbaro, un temazo muy importante. Un abrazo enorme, Santiago. Gracias por el contacto. Un gran abrazo, Alberto Roscolquier, doctor en economía, y haciendo un análisis de estos últimos 50 años, donde el crecimiento del PBI siempre fue menor al de la región, y obviamente hoy contaríamos, como decía Alberto, con un PBI 60% más grande.